vimos un poco acerca de las capacidades que tienen algunas citocinas en el contexto de combatir un agente patógeno o inclusive reparar tejido dañado a través de los macrófagos, que más o menos hoy vamos a hablar de eso, porque los macrófagos son una maldita maravilla inmunológica, y no lo digo porque pues, los estudié tanto, sino, de hecho, se me estaba olvidando, oficialmente yo creo que hoy, aparte de la recomendación musical del día, porque saben que hay quien que un mundo con menos Bad Bunny y con más música de la buena siempre será hermoso, ¿no? Pero antes de eso, lo más importante, de hecho, hoy les dejo un artículo, hoy les dejo el primer artículo, que justamente hace referencia a los macrófagos, que de hecho ese artículo lo elaboró una amiga mía que tuve desde la maestría también y en el doctorado, que justamente hablaba de polarización de macrófagos y de citocinas. Con lo que vamos a ver hoy, creo que te va a quedar más claro el artículo. ¿De acuerdo? Obviamente el artículo tiene metidas ahí unas técnicas de biología molecular que no te pido que domines, pero la mayoría son muy sencillas. Quizás muchas de ellas ya las reconozcas como, alguna vez las escuchaste, como ELISAs, por ejemplo. ¿Quién ha escuchado de la prueba ELISA? ¿No? ¿Quién ha escuchado de una PCR? Que ya más o menos tiene ese sentido. Bueno, perdón por el paréntesis, solo quería informarte que hoy oficialmente dejo el primer artículo. Obviamente está en inglés, ¿no? O sea, pero en fin, algo que ya te había avisado desde antes, así que no suframos tanto. Vente para acá. Ya vimos esto. Esto es una representación muy bonita acerca de cómo la barrera epitelial, que básicamente aquí lo que representa es el enterocito, cómo las mucosas, cómo tu célula presentadora de antígeno, mira, regrésate, es capaz de meter ahí sus prolongaciones de membrana entre los espacios intersticiales para captar antígenos. Es, pues como lo dijo un excelente maestro que tuve de inmunología, que en paz descanse, el doctor Polo Flores, que fue una eminencia inmunológica. Pues definitivamente no, los mecanismos inmunológicos son tan perfectos, tan bien coordinados, que parecen poéticos. Y eso que apenas vamos con la barrera física, espérate a que venga lo de hoy. Las células de la respuesta innata. Ojo, como te dije de inicio, no voy a empezar hablándote de sus características una por una. Ya yo creo que el próximo martes ya te hablaré de algunas importantes, los fagocitos, los macrófagos, la natural killer, por ejemplo. Pero por ahora te las voy a clasificar o vamos a clasificarlas acorde a su actividad. Porque lejos de su capacidad individual de cada una de ellas, pues tienen algunos mecanismos que benefician su propia activación, la activación de otras células o el desencadenamiento y el link inmediato con la inmunidad adaptativa. No te estreses, vamos por partes. Vente para acá. Obviamente hablar de las células de la respuesta inmune innata es un tanto, sin demeritar, sencillo. O sea, tenemos bastante bien identificadas y relativamente bien estudiadas a las células del sistema inmune innato. La mayoría se encuentra excelentemente representada por las células presentadoras de antígeno, eh, las células fagocíticas, que son quizás las más importantes de ese contexto, las polimorfonucleares, las células NK y unas nuevas que te voy a presentar hoy. Pero no te estreses por este cuadrito, lo vamos a analizar parte por parte. ¿Ok? ¿Qué representa esta gráfica? Sencillo. Tipo de célula, que ahorita repasamos, repito, no te estreses por escribir rápido, vamos a repasar una por una. Tipo de célula, ajá, algunas derivaciones importantes que ya te platico de ellas, y esto es lo que me interesa que vayas viendo. Esas proteínas, esas moléculas que son capaces de secretar. Lejos de su actividad, son capaces de secretar una cantidad, una gama importante de moléculas que tienen funciones particular y mayoritariamente proinflamatorias o de activación hacia otras moléculas o hacia otros procesos de la inmunidad tanto innata como adaptativa. En estos productos me voy a parar ahorita tantito para que los analicemos. Y esto de su principal función inmunológica, en el camino lo vamos a ir viendo, así que no te preocupes. Primero, vente para acá, con los macrófagos. Como te dije, no por nada la célula pues, que más me gusta, no por un gusto propio, sino, bueno, sí un gasto propio, pero más bien fundamentado porque tienen un montón de mecanismos y cualidades que las hacen fundamentales para una respuesta inmune bien lograda. Hay que reconocer un apartado. Si los macrófagos ya lo sabemos perfectamente bien, descritos por Mechnikov hace mucho tiempo, como lo vimos en el clase introductoria, pues son células que realmente son conocidas por su enorme capacidad y talento para fagocitar, para comer antígenos y entonces procesarlos para, obviamente, pues inactivarlos
Y lo más importante, de lo más importante, tener la capacidad de presentar determinantes antigénicas en su membrana, presentadora de antígeno, ya lo repasamos antes. Sin embargo, aquí te voy a spoilear un poquito de lo que trata el artículo y te voy a spoilear un poquito de lo que veremos el próximo martes. A pesar de que los macrófagos son células bien identificadas, son células perfectamente bien estudiadas en este sentido, pues tenemos que reconocer que esta población se puede clasificar en dos tipos. Es decir, tenemos dos tipos de macrófagos y algunos piensan que tres, porque hay un punto intermedio, pero por ahora quiero que reconozcas estos dos. Los macrófagos de tipo M1 y los macrófagos de tipo M2. Repito, tenemos dos poblaciones particulares de macrófagos, los macrófagos de tipo M1 y los macrófagos de tipo M2. ¿De qué deriva su clasificación? ¿Por qué considerar unos M1? ¿Por qué considerar otros M2? Hay dos motivos particulares. Primero, ¿hacia qué proceso particularmente se dirigen? Es nuestro primer argumento. ¿Qué es lo que particularmente hacen? Venga, ¿qué están especializados en pocas palabras? Ajá. ¿En qué están especializados en hacer? Es nuestro primer argumento de clasificación. Y el segundo, que de hecho ahí te va a spoiler del artículo, ¿cómo los activas? O sea, ¿cómo los activas? Te dice si eres M1 o si eres M2. En resumen, te lo repito, ¿cómo lo activas y en qué se especializa? Es lo que te dice, tú eres un macrófago de tipo M1, tú eres un macrófago de tipo M2. Tenemos los activados de manera clásica, que son los M1, los clásicos, como un Mustang 1967, chulada de carro, clásicos, los M1, y tenemos los alternativamente activados, o de activación alternativa, que son los M2. ¿Vamos bien hasta ahí? No, ¿me puede repetir esa última parte, por favor? 100%. Yo se estaba viendo, Reyes, tenía cara de duda y dije, te iba a preguntar ahorita. Es que Se se me ha me quedado trabó claro. todo y no escuché. No te preocupes, va de nuevo. ¿Dónde te quedaste? ¿En los M1 y M2? Ajá, ¿Anotaste los argumentos para clasificarlos o eso no sí, eso escuchaste sí, bien? sí, pero Ah, ya la clasificación ya no. no te preocupes. Nada más les estaba platicando a tus compañeros que en este sentido, lo último que dije fue cómo nos activábamos. Si su activación es clásica, ahora te digo qué consiste eso. Bueno, te lo voy a decir el martes, pero una vez te lo spoileo. Si la activación es clásica, es M1. Si la activación es alternativa, son de tipo M2. Repito, no te voy a spoilear esto porque quiero que leas el artículo y porque quiero que vengas el próximo martes para este show, pero activar significa qué sustancia actúa sobre ellos. Eso es activar. Es determinada interleucina, es determinado interferón, o sea, dependiendo qué sustancia está actuando en ellos, es cuando se activa de manera clásica o alternativa. Ajá, Gracias. para servirte, Reyes. ¿Los demás me van siguiendo, chicos, o todavía vamos chido, no? Bien, entonces, continuemos entonces. Vente para acá. No te estreses en escribir todas estas citocinas. No todas son, bueno, obviamente todas tienen papel, todas son importantes, pero hay características. Yo te voy a decir cuáles citocinas anotes de cada tipo. Vente, M1. Los M1 que se activan de forma clásica, ahí te va el tip. También les decimos proinflamatorios. Repito, los tipo M1, que ya te acabo de decir que se activan de forma clásica y que se especializan en ciertos procesos, bueno, es último, ahí está, son proinflamatorios. Ah, o sea que actúan ahí directo en procesos inflamatorios, profe, es correcto. Ahí se especializan, ahí es un nicho. Ahí se la pasan bastante a gusto y trabajando muy bien. ¿Ok? ¿Cuáles son, profe, de las citocinas que tenemos aquí, de las más importantes, hablando contextualmente del M1? Y de hecho lo vas a ver en el artículo, te las digo de una vez. TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa para los cuates. Interleucina 6 también es una de las duras, de hecho la vimos antes, cuando te estaba enseñando la clase pasada, las últimas diapositivas. TNF-alfa, interleucina 6, la 12
y la 1 beta. Esas 4 garantizadas de M1. Te lo repito, te lo repito. Si te vas a acordar de citocinas de M1, quiero que te acuerdes de 4. Y cuando las veas en el artículo vas a decir, ah, ya sé por qué. TNF alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina o interleuquina, si quieres verte como europeo, interleuquina 12. O sea, TNF alfa, 6, 12 y 1 beta. Esas 4 características de los macrófagos tipo M. ¿Bien, entonces? Profe, Muy bien. disculpe, el que hay de las interleucinas 20, 23 y la otra de abajo. Las demás también funcionan para efectos plenamente proinflamatorios, pero actúan más sobre otras células. O sea, venga, el conglomerado que ves aquí son citocinas que en su mayoría tienen efectos directos hacia inflamación. Aunque las más representativas por muchos son el TNF-alfa, la 6, la 12 y 1 beta, porque son las que la disparan más. Ya. ¿Va? Ujú. Sí, sí, Bien, sí. entonces. Pero esos en qué se podrían basar, bueno, vienen más a fondo en el artículo. De hecho, en el artículo se concentra en la 1 beta, en la 12, en la 6 y la TNF-alfa. Vale. ¿Por qué? Como te digo, ¿por qué? Sencillo, porque dentro de los procesos inflamatorios, esas 4, para arriba, desaten inflamación muy fuerte. ¿Entonces? Sí, profe. Gracias. Vale. ¿Qué pasa con los M2 entonces, profe? Mm, hay que tener cuidado en esto. De hecho, el artículo lo menciona. Los M2 también son conocidos como antiinflamatorios. Es como lo contrario del M1. Aunque repito, ahí ponle entre comillas antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque más que ser antiinflamatorios, porque esa actividad antiinflamatoria, pues básicamente no la logran solos, tienen que interactuar con unas células que se llaman TH. No te preocupes por eso último, lo vamos a ver cuando te presente macrófagos. Más que una índole plenamente antiinflamatoria, el macrófago M2 está diseñado para una cosa fundamental. ¿Cuál, profe? Regenerar tejidos. Ah, eso que vimos hace rato, sí. El macrófago M2 es muy bueno regenerando tejidos. Repara. Como Bob el constructor, ándale, va y repara las cosas que están rotas. Soluciona efectos per se de daño tisular. ¿Cuál dijo? Perdón, es que se me trabó. M2. Los M2, ojo, repito, sí los puedes decir como antiinflamatorios debido a las citocinas que secretan, por ejemplo, vente. Chécate acá. De hecho, la interleucina 10, que creo que es la más importante de todas, la interleucina 10 es claramente antiinflamatoria. La interleucina 10 combate los efectos inflamatorios, evita la inflamación. Y como la interleucina 10 es una de las citocinas que más secretan los macrófagos tipo M2, pues se quedó esta costumbre de decir que son antiinflamatorios, aunque más que antiinflamatorios, pues digamos que, ok, sí, producen citocina antiinflamatoria e interleucina 10 vientos, pero sí, no, su objetivo principal, más que combatir inflamación, es regenerar tejidos, son regeneradores de tejidos muy importantes. ¿Correcto? Ahí te va otra cosa importante, chécate. Que esta quiero que la tengas en cuenta. Son de estas 4, de estas 3 que vienen aquí, ponle atención a estas 2. Las demás las vamos a ir pasando uno por uno. Ajá. Los macrófagos de tipo M1, al ser los precisos de la proinflamatoria, son excelentes fagocitando. Los M1 fagocitan como tú te tomas unas cubas, así fácil. Facilito, comen muy sencillo. O sea, no necesitas motivarlas tanto. Están diseñadas para comer. Fagocitosis M1. ¿Ok? Los M2, chécate acá, eferocitosis. Los M2 hacen eferocitosis. ¿Qué, profe? Eferocitosis. Ah, o ¿Cuál sea, es no es. F2 o F2? Okay. No, los M1 son fagocitosis, de fagocitar, lo que ya sabemos. Los M2 son eferocitosis, eferocitosis. Sí, Ah, profe. ok, profe. Entonces, eferocitosis no es comer. No, de hecho sí. ¿Qué? Profe, me estoy confundiendo. Cálmate, respira. Ahí te va.
La eferocitosis es un tipo de fagocitosis. Anótale ahí, eferocitosis es un tipo de fagocitosis. Eh, un tipo dirigido a qué, profe? Un tipo de fagocitosis que consume cuerpos apoptóticos. Eh, o sea, ¿cómo, profe? Ah, mira, para eso vamos a ocupar a nuestra amiguita recurrente, la célula, ¿no? La célula, aunque estoy hablando de ferocitosis, la fagocitosis ya la conoces, ¿no? Aquí va una bacteria, llega no, 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 se la comió, fagocitosis. La eferocitosis es muy interesante porque lo que sucede es que una célula X entra en un fenómeno apoptótico que tú ya conoces seguramente, apoptosis, donde se suicida sola, vaya. Ajá. Y entonces, horrible palabra, pero que yo lo entiendo, esta suicidación, ¿no? de la propia célula libera pedacitos de la misma, cuerpos apoptóticos, que no pueden estar ahí flotando. Entonces llega tu macrófago M2 y se come los restos que quedaron. No, 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 no. ¿Lo entiendes? Eso es eferocitosis. Sí se está comiendo algo, sí, pero no bacterias, no virus. Lo que se come son los restos de células que sufrieron apoptosis. Eso se llama eferocitosis. ¿Correcto? Y eso ya después hace que, pues ahí lo vamos a ver más adelante, pues empiece con un fenómeno de regeneración tisular muy interesante. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, entonces. Doctor, Dime, dime. también podría ser el caso de que se coman los residuos de los T autorreactivos. Hacer células puede ser, aunque al final, pero recuérdalo, o sea, si vas a relacionar algo, esto que sea con apoptosis. O sea, los T reactivos se suicidarán o se morirán por un mecanismo propio de defensa, pero estas M2, a lo que van es a las que se murieron porque, o sea, sí quisieron, porque hicieron apoptosis. ¿Va? Va que va. Esa es la Gracias. especialización, no te preocupes. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, entonces si te das cuenta, y hablo con mucha emoción de estos porque me encantan a mí me encantan, ¿no? Los macrófagos, pues ya hasta aquí quédate con ellos. O sea, ya que el próximo martes que los veamos más a profundidad, veremos lo de su actividad bactericida, bueno, un montón de cosas. Hasta aquí ya los conociste, ya más o menos los dominas. Vente para acá. Profesor, una duda. Dime, dime. En el caso de las citocinas, la más importante en el caso de M2 es la IL-10. Ah, no se los dije, ¿verdad? Toda la razón. Sí, el No. IL-10. Sí, perdónenme. IL-10 es de las campeonas. Por eso de que es diferente a todas las demás en el sentido es que es antiinflamatorio. Esto te va a cobrar mucho sentido, si no te quedan como que huequitos, te va a cobrar mucho sentido cuando leas el artículo, no te preocupes. ¿Va? Bien, entonces, vente para acá. Profe, tengo una Polimorfo. duda. Dime, dime, dime. Entonces, estos M2, si van a estar, vaya, haciendo heterocitosis, ¿también comen algunas bacterias o definitivamente esos no se dedican a hacer esa parte? Por ser macrófagos, podrían. Pero acuérdate, aquí el punto es de cómo los activamos. O sea, ¿qué señal le dice a la célula qué hacer? En este macrófago estoy activando no para comer bacterias, estoy activando para que hagas eferocitosis. O sea, por ser macrófagos tienen capacidad de comer bacterias, están diseñados para eso. El punto es, ¿qué instrucción les das? ¿Cómo los estás activando? Si es clásico, le dices, vete tú a comer bacterias. Si es alternativo, vete a recoger el desastre que va por allá con la célula apoptótica. ¿Me explico? O sea, el potencial lo tiene, Jorge. El potencial de comer una bacteria lo tiene. Pero depende qué estímulo tenga, es si decide comer la bacteria clásicamente o si redefine su objetivo y se va a comer restos apoptóticos. ¿Mientos? Ah, ok. Y en ese caso, entonces su función de presentadora también no estaría disponible si está comiendo los restos de una célula. De Así. que podría presentar determinantes antiquímicas, podría, pero hacer una célula propia de tu organismo, pues no suele hacerlo. Ah, ok, ok, ok. ¿Mientos? Va, sí, gracias. Va. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Vale, vámonos con el que viene. Estas bellezas de aquí, chécalas. Las polimorfonucleares. Leucocitos polimorfonucleares, PMNs. Ujú.
Dentro de las cosas más interesantes de los polimorfonucleares, que son un buen, tú ya sabes que los polimorfonucleares son 3 tipos, ¿no? Los basófilos, los... ¿Qué otros? Basófilos, eosinófilos y Eosinófilos. neutrófilos. Es correcto. Neutrófilos. Neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Esos son los polimorfonucleares. Repito. Neutrófilos, basófilos, ¿y cuál me falta? Eosinófilo. Eosinófilos. Eosinófilos, es correcto. La triada de los polimorfonucleares. Ajá. Hay muchas cosas interesantes con ellos. También son una célula dura en ese sentido, ¿no? Hacen bastantes cosas. Pero una de sus características más importantes e interesantes es que guardan saquitos de enzimas en su citoplasma. Tienen como sacos, o sea, bolsitas de enzimas que liberan bajo 3 efectos particularmente. Para combatir infecciones, uno, un polimorfonuclear libera sus saquitos con enzimas para combatir infecciones. En alergias, por ejemplo, 100%. Ah, alergias, histamina. Ah, mira, niño, listo, es correcto. En alergias. Y también suele suceder en asma. ¿Qué? Los polimorfonucleares están muy involucrados en asma también, por ejemplo. ¿Alguien tiene asma de aquí? Ah, mira. Sí, yo ¿Está también. bien? Ah, ¿varios tienen asma? Qué fuerte. Pero bueno, ya sabes más o menos que una de las células involucradas en este detalle, pues obviamente son los polimorfonucleares. ¿Correcto? Dato interesante, al fin y al cabo. Después veremos asma cuando veamos inmunopatologías, porque son interesantes ver cómo funcionan y si realmente tú funciona o no. Ajá. Nebulizador se llama, ¿no? Entonces, mi mamá bueno, tiene asma también. Ah, espectacular, señora. Pero bueno, continuemos entonces. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que podemos rescatar aparte de los saquitos con enzimas y en dónde actúan, bueno, si te das cuenta, por las puras citocinas que ves, te das cuenta que se encuentra muy relacionado esto, ¿no? Comparte varias, mira, la 6, la TNF. Estas se llaman especies reactivas de oxígeno, por ejemplo. El polimorfonuclear está muy encajado en fenómenos inflamatorios, sacude la cuna, o sea, como que, venga, para decirlo en palabras prácticas, el polimorfonuclear desata el caos, desata la destrucción, desata la inflamación, vaya. Ujú. Todas esas son citocinas, excepto las especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, que son, pues básicamente eso, ¿no? Oxígeno ahí modificado para volverlo inestable, pero quiero detenerme en este, interferón. Porque parece que todos son interleucinas 5, 6, 10, 12, 1 betas, bueno, un montón, ¿no? Oiga, profe, pero ¿qué onda con los interferones? ¿Qué son? Son un tipo de citocina. Ojo ahí. Un interferón es un tipo de citocina, de hecho. Ujú. Lo interesante con los interferones es que también son agentes inmunomoduladores. Inmunomoduladores, como las citocinas, de hecho. Ah. ¿Y por qué nos detenemos a platicar de interferones de repente, profe? Ah, bueno, porque nos va a dar preludio de algo que vamos a ver después. Dato de suma importancia, hay 3 tipos de interferones. 1, 2, 3. ¿Así? Sí, ajá. Interferón. Dime, Guillermo. Ajá. Inmunomodulador. Bien, entonces. Tipo de interferones, profe. 1, 2, 3. Así es tu respuesta. Bendita clasificación. Interferones de tipo 1, interferones de tipo 2, interferones de tipo 3. ¿Ok? De aquí vamos a descartar uno. ¿Descartarlo? Sí, el 3. Vámonos para afuera. Pero ¿por qué, profe? Porque apenas los estamos estudiando. Bueno, los estamos, ¿eh? Apenas se están estudiando, de hecho. O sea, sabemos que tienen que ver con la respuesta inmune, sabemos que hay receptores para ese interferón, pero aún no sabemos bien qué hace. Entonces ese lo dejamos como en pendiente. Mándemela. Usted había dicho que, o sea, que la citocina era la que hacía el efecto de inflamación y ¿Es que el correcto? interferón era el que lo aumentaba, ¿no?
Es correcto, es un agente potenciador, ese correcto. Lo potencia. De hecho, me adelantaste, Mena, pero ahí les va. Hay receptores para interferones, hay receptores para citocinas. Pura lógica. Espera, chécate. Célula. Tiene un receptor para citocina, mira, aquí está. Y lo activo. Inflamación. Célula. Tiene un receptor para citocina y un receptor para interferón. Activa los dos. Más inflamación. ¿Lo ves? Ah, ¿y todos hacen eso? Ah, no todos, espérate. Porque nos quedaron dos libres, ¿no? Interferón tipo 1 e interferón tipo 2. ¿Bien, entonces? Ahí te va los interferón. Mande, Reyes, mande. No entendí eso. ¿Me lo puede volver a explicar? Ah, sin problema. Date cuenta, mira, es muy sencillo. Date cuenta, amiga, chécate. Ajá. Tienes tu célula. Ajá. Y tienes un receptor para citocinas. O sea, tu célula tiene algo que reconoce citocinas. Y le mandas una citocina inflamatoria. Lo reconoce el receptor y tu célula se aloca. ¡Ah! Inflamación. ¡Ah! Y genera inflamación. Empieza a secretar otras moléculas, activa otras células. Bueno, beneficia la inflamación para pronto. Ajá. Sí, ya, gracias. Ahora, espérame, te acabo. Ahora, imagínate que tienes dos, un receptor para interferón y un receptor para citocina. Y los dos reconocen inflamación, pues más acudes a la célula y más secretas cuestiones que benefician la inflamación. Ajá. Dos es más que uno, para pronto. Ah, ok, ya, gracias. Muy bien, Rey. De nada. ¿Queda claro hasta ahí? Sencillo, ¿no? Vámonos. Nos quedó tipo 1 y tipo 2. Ahí te va. Tenemos tres interferones, alfa, beta y gamma. ¿Qué? Alfa, beta y gamma. Ahora te digo qué pertenece cada uno. Alfa, beta y gamma. Ujú. Los alfa y los beta son de tipo 1. Interferón tipo 1. Ajá. Y los gamma son de tipo 2. Repito, los alfa y los beta son interferón tipo 1. Los gamma son interferón tipo 2. Aquí viene lo interesante del asunto. Los tipo 1, que son alfa y beta, participan mucho en infecciones virales. Como te enfermas por un virus, lo que se secreta bastante son interferones de tipo 1, alfa y beta. Como en COVID, veremos un artículo relacionado a eso precisamente. ¿Queda claro el tipo 1? Sí. ¿Podría repetir para qué son? Sí, el tipo 1 y tipo 2, perdón, el tipo 1 alfa y beta está involucrado en actividades por infecciones por virus, o infecciones por virus virales, vaya. Ujú. Sí, Y gracias. el gamma se involucra mucho en aumentar la fagocitosis. El interferón gamma aumenta fagocitosis. Respóndeme tú para ver que sigues vivo. Si el interferón gamma aumenta fagocitosis, ¿sobre qué célula actúa el interferón gamma? Repito, si el interferón gamma activa la fagocitosis, ¿sobre qué tipo celular actúa el interferón gamma? Sobre la Macrófagos M1. M1. Macrófagos, hasta ahí, macrófagos. Ya después te puede derivar M, macrófagos. Ajá. ¿Bien entonces? Ah, ¿por qué te digo esto? En esa parte. Ajá. Estoy diciendo que el interferón gamma Ujú. potencia la capacidad fagocítica. Ajá. Ergo, si un macrófago reconoce interferón gamma, va a querer comer. Va a Ya. querer fagocitar moléculas. ¿Se Ajá. acuerdan que les dije, depende qué señal identifique tu macrófago? Ah, si identifica interferón gamma, le estás diciendo, ay tú, cómete esa bacteria, por favor. Aunque, ojo, no nada más necesitas eso, necesitas más. Te voy a pedir un favor, subraya eso, el interferón gamma. Te voy a decir por qué. Porque en el artículo vas a ver que cuando mi amiga Samantha activó a los macrófagos, les puso citocinas e interferón gamma al mismo tiempo.
¿Para qué? Pues para alocar mucho al macrófago, para que expresara muchas citocinas. ¿Y entonces? ¿Me van siguiendo, chicos? ¿O ya se me perdieron? Sí, profe, todo bien. Bien, entonces, vamos chido, ¿no? ¿Qué cara de depresión tienen? Ya sé que la guerra les afecta, pero pongan atención, no van a querer reprobar antes de que el mundo se acabe, por Dios. Pero bueno, sigamos, vete para acá. Ok, estas ya te las presenté. Las células dendríticas. Lo vimos cuando empezamos a ver un poquito de barreras físicas, ¿te acuerdas? Que dijimos que las células dendríticas, para no seguir el cuento largo, eran como puente entre la inmunidad innata y adaptativa. ¿Te acuerdas que hace rato platicamos de eso? Bueno, unas clases pasadas. Muy bien, eso sitúa entonces, y quiero que reconozcas, lejos de las citocinas de las células dendríticas, que obviamente tienen las suyas, no te las voy a preguntar per se, pero sí quiero que identifiques eso. La célula dendrítica es el puente entre la inmunidad innata y adaptativa. Si lo quieres decir con palabras un tanto más estructuradas, las células dendríticas, siendo parte de la respuesta inmune innata, inician la respuesta inmune adaptativa. Repito, las células dendríticas, siendo parte de la respuesta inmune innata, desatan la respuesta inmune adaptativa. Hazme saber que sigues vivo. ¿Cómo? Como una célula dendrítica, siendo parte de la respuesta inmune innata, es capaz de desatar la respuesta inmune adaptativa. Lo dijimos como 480. Presentándolo. Exacto, porque presenta los antígenos. Le dice, hey tú, chécate esto, empieza a hacer anticuerpos. Hey tú, linfocito, chécate esto, todo lo que encuentres así, mátalo. Presenta y genera entonces memoria. Entonces, Entonces es parecido, digamos, ya metiendo como en no en un caso clínico, pero digamos que llega un paciente con COVID y digamos que tiene la vacuna y ahora trata como el cuerpo de, no sé, pues de eso, de que todo lo que entre relacionado a COVID, como que los macrófagos van y se lo van comiendo de cierta manera. La respuesta es más o menos, porque la vacuna que nos estamos suministrando, dependiendo del tipo de vacuna que tengas, pues como que se salta esa parte. ¿Por qué? Porque tenemos vacunas de DNA, bueno, de DNA recombinante, tenemos vacuna Sputnik, que usa un virus para que directamente la célula vaya e inserte su material genético. O sea, cuando pasemos a vacunas te vas a dar cuenta que la idea es la misma, generar memoria inmunológica, pero el mecanismo para lograrlo es diferente. Vamos a ver tipos de vacunas. De hecho, la Sputnik está bastante chida. Ajá, pero De hecho, digamos, vamos, continúe. No, termina. Pero digamos que, bueno, omitiendo lo de la vacuna, ya cambiando como un poquito de tema, sería como una respuesta, digamos, a una gripa. ¿Usted lo podemos relacionar a eso? Porque creo que yo me fui por otra tangente de lo del COVID. Pero si ya lo relacionamos con una gripe, ¿podría ser eso? Es que para que te pueda responder eso tendríamos que revisar el mecanismo a través del COVID, del cual el COVID invade la célula reconociendo una proteína, si puede o no esquivar a los macrófagos, si el macrófago lo identifica, si lo fagocita. Si quieres lo dejamos como en pausa. De hecho vamos a ver virus. En esta parte te vas a dar cuenta que el comportamiento de un virus hacia la respuesta inmune innata es especialmente interesante. Pero para no meter ruido, si quieres vamos a dejarlo en pausa, ¿va? Pero te prometo que lo vemos. ¿Bien, Vale. entonces? Va que va. ¿Todos claros con las células dendríticas? Sí. Es lo importante, o sea, ya de las citocinas y todo es extra, así que no te estreses. Vente para acá. Ya tenemos macrófagos. Chin, check. Tenemos polimorfonucleares. Chin, check. Tenemos dendríticas. Chin, check. Estas bellezas de aquí. Las ILCs. ¿Las qué, profe? Las ILCs. Grandes células de estrecho. ILCs, profe, es correcto. Célula linfoide innata. Eso es una ILC, una célula linfoide innata. Mucha atención con eso, ¿eh? No te me vayas a confundir porque podrías entrar en conflicto. Cuando escuchas la palabra linfoide,
Casi siempre dices, no, pues eso es adaptativo porque son linfocitos. A ver, espérate. Una célula linfoide innata sigue siendo parte de la respuesta innata. Ojo. Lo que sí logra es interactuar muy bien con la adaptativa, pero una célula linfoide innata sigue siendo inmunidad innata. ¿Ok? No se me vayan a perder ahí. ¿Y entonces? Recuerda, repítelo en tu cabeza. Una célula linfoide innata sigue siendo inmunidad innata. Sí. Pregunta de examen. Una célula linfoide innata, sí, sí y sí, sigue siendo una célula del sistema inmune innato. Otra cosa es que interactúa muy bien con el adaptativo, con las células linfoides, pero eso es aparte. ¿De acuerdo? Bien, entonces vente. De las células linfoides innatas, hay 3 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ah, qué bonito. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Ya las viste? Bien, entonces vamos con el grupo 1, que se encuentra representado por 2 células. Es el único grupo, para que te lo aprendas, así de forma rápida. El grupo 1 es el único grupo que se encuentra conformado por 2 tipos celulares. Las natural killer y las ILC1. Para no decir célula linfoide innata, ILC1. ILC1 y natural killer pertenecen al grupo 1. ¿Correcto? Profe, me tengo que aprender qué hace cada... No, tranquilo, ahí te va el resumen. Express. Dato importante. Tanto las natural killer como las ILC1 benefician la aparición de interferón gamma. ¿Qué? De nuevo, tanto las natural killer como las ILC1 benefician la aparición, o bueno, secretan, para felicidad, secretan interferón gamma. ¿Correcto? Eso dice todo, de hecho. Con base en lo que te acabo de decir, si yo te pregunto, las células natural killer y las ILC1, ¿qué es lo que más activan? ¿Qué dices? Fagocitosis. Ahí está, macrófagos. Fagocitosis es correcto. Las natural killers y las ILC1 son muy buenas activando macrófagos. Muy buenas. Ujú. También algo que se denominan especies reactivas de oxígeno. ROS. Especies reactivas de oxígeno. También son muy buenas para activar eso a través del interferón gamma. Mande, Mariana. ¿Las especies reactivas de oxígeno es lo mismo o se parecen a los radicales libres? Excelente punto, querida. Las especies reactivas de oxígeno sí se parecen mucho porque lo que buscan hacer es generar estrés celular. Entonces, sí, en ese apartado, dentro de lo que provocan, la respuesta es sí se parecen. Ojo, no son lo mismo, pero se parecen. ¿Y entonces? Por efecto se parecen, querida, muy bien. Y algo que no podemos negar, esas dos sí son como de las dos, ¿no? Pero hay una que hace la Natural Killer, pues, venga, algo especial, algo, algo bello, algo abstracto. Como tú, es correcto así. La Natural Killer manifiestan citotoxicidad. Eso ya lo sabías. Son citotóxicas. Como tu ex, ajá, sí, bueno, más o menos, citotóxico. ¿Entiendes? No llores, no, acá conmigo, la célula, citotóxica. ¿Qué significa eso? Ah, sencillo, dos cosas. La natural killer matan células por dos motivos y sin preguntar, ¿eh? O sea, llego y si nada más te veo con eso, te friego, te mato, te desarmo. ¿Cuáles son esos dos motivos por los cuales una natural killer mataría una célula, profe? Si la célula está infectada por virus, ni le pregunta, te me mueres, hija mía. Pero es que espera, puedo solucionarlo, cállate, muerte. Así le dice. Ajá. Y número dos, la natural killer combate muchas células tumorales.
Si la célula tiene un problemita ahí de tumoral, o sea, una modificación, una mutación que la vuelve tumoral, la va a matar sin preguntar. ¿Correcto? Sencillo, ¿no? Bueno, ese fue el grupo 1. Vente para acá. Vamos al grupo 2. Perdón, profe, ¿cuál dijo la Natural Killer? La ILC. ILC1 y Natural Killer son del grupo 1 de las ¿Pero qué es ILC. la ILC? Es que no lo vi. Célula linfoide innata. ILC. Ah, Nada más ya, que está en inglés. Ajá. gracias. Lymphoid, cellular, no, innate, cellular, lymphoid. Bueno, así, como tú ya lo sabes. Ajá. Doctor, Ajá. ¿me Innate, puede repetir lymphoid, cell. Mande, los mande, mande. motivos por los cuales la Natural Killer mata células? No, sigamos. No es cierto, sí. Sí, sí. Primero, si tu célula tiene virus, va y la mata. Si tu célula tiene inclinación a ser tumoral, va y la mata. Gracias. Bien, entonces, ¿vamos bien, chicos? Dale. Fíjate, ahorita me acabo de acordar, de hecho, solo lo pongo como paréntesis, no creas que tienes que anotarlo, ¿eh? Pero precisamente los interferones, por esta cualidad que tienen de fungir con muchas cosas, por ejemplo, se toman como posibles terapias. O sea, mucha gente con personas con cáncer les dan interferón. No, sí, 100%. Mucha gente con esclerosis múltiple le dan interferón beta 1, beta, mientras que el gamma activa, el beta calma. Para entenderle el por qué tendremos que revisar la enfermedad de esclerosis múltiple, que es profundamente interesante, pero esto no es inmunopatologías, y eso es del tercer parcial, lo sufrirás en su momento. Ahorita nada más es para que lo tengas en tu memoria. ¿Va? ¿Vamos chido? Seguro, se ven bien traumados. Eso que va en la primera diapositiva, yo pensé que iba a ser más rápido, pero bueno, no pasa nada. Es bonito hablar de esto. Vente, grupo 2. Profe, es muy difícil. No, mira, grupo 2, ILC2. Sencillo. Las ILC2 pertenecen al grupo 2. Sencillo. Ah. Oiga, profe, ¿y las ILC2 qué o qué? Las ILC2 son muy interesantes porque se parecen mucho a las TH2. ¿Qué? Ajá. Las ILC2 se parecen mucho a las células TH2, las helper. No las hemos visto, las veremos. No te preocupes. Ah, ahí te va la data interesante. Las ILC2 son bastante buenas llevando a los macrófagos hacia un fenotipo M2. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Todo termina en 2, está en corto. Las ILC2, pertenecientes al grupo 2, son muy buenas llevándose a los macrófagos hacia el fenotipo M2. Fenotipo M2. Tipo M2, pues. ¿Qué significa eso? Si la llevas a M2, ¿qué estás haciendo? Reparación celular. Hasta mañana.